Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Factor Político y como siempre y es habitual lo comenzamos con una frase que tiene que ver o que está relacionada con el invitado en cuestión. Y esta vez la frase es muy conocida, así que va a sacar inmediatamente quién es la invitada, porque la frase es: donde hay una necesidad surge un derecho. Y eso lo dijo Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita. Y nuestra invitada del día es justamente Agustina del Popolo, quien es integrante en segundo término de la lista del Frente de Todos, la lista 502A, Volver a Creer. Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, del movimiento Evita sos, ¿no? Sí, vengo militando hace más de un año en el movimiento Evita y también soy referente de Mujeres Evita de Rivadavia. ¿Y cómo es que decidiste esto de involucrarte en forma activa en la política? Digo en forma activa porque ya es ser parte, ser protagonista, tratar de cambiar las cosas desde adentro. Bueno, yo creo que lo que me llevó a decidirme en cuanto a la participación activa dentro de la política fue que me topaba con realidades totalmente, diferentes a las que por ahí se plantean desde el gobierno municipal, ¿no? Y esto me pasa hasta el día de hoy y me empezó a pasar cuando empecé a atravesar distintos ámbitos educativos, como por ejemplo el universitario, en donde empecé a tener, digamos, mis primeros caminos dentro de la militancia, en donde por ahí si íbamos a visitar a lo mejor algún barrio o algún lugar en particular, un centro deportivo, etcétera, nos encontrábamos con un montón de necesidades. Y entonces frente a esto me pareció que teníamos que involucrarnos como jóvenes sobre todo y poder dar una respuesta. Y esto obviamente que se ve agudizado cuando estoy en el movimiento, porque una vez que estás adentro, por ahí ves a través de los trabajos territoriales que se dan dentro de los comedores, los merenderos, las postas sanitarias, etcétera, se ven profundizadas estas necesidades, digo, de cara a los barrios. Exacto. Vos recién mencionaste la universidad. ¿Qué estudias? Abogacía. Abogacía. Bueno, uno cuando llega a la universidad tiene un ideal distinto, pero cuando ve la realidad social es chocante, ¿no? Y a veces incluso se va con lágrimas de esa realidad. Nos ha pasado los que hemos ido a distintos lugares vulnerables, como se dice, sí. y tratás de pensar de otra manera. Sí, totalmente. Yo creo que, como te digo, este hecho de encontrarse con una realidad muy diferente por ahí, de la que uno está acostumbrado y que está muy invisibilizada, porque generalmente eso es lo que pasa, que hay un gran ocultamiento. Entonces, uno cuando se topa con esa realidad, obviamente que lo primero en lo que piensa es ¿dónde está el Estado presente? Y bueno, mi objetivo es fundamentalmente, y nada, por ahí adelantándome quizás un poco, como proyecto político, yo considero que la política es un medio para alcanzar un fin, no lo considero un fin en sí mismo. Creo que es justamente un medio para poder lograr el bien común, para poder lograr eliminar estas desigualdades y tratar de responder a todas las necesidades de los vecinos y de las vecinas. Exacto. Mucha gente piensa hoy lo que vos decís respecto de... Algunos mencionan como que hay un divorcio entre la sociedad y la clase política. ¿Vos lo ves así? Por ahí pienso Por lo menos que... la clase política gobernante en la gestión de Rivadavia. Sí. A ver, yo creo que sí. Creo que es una realidad. No creo que es nada ajeno a lo que estás diciendo. Por ahí nos encontramos con la gente, digo, charlando con vecinos y vecinas, comerciantes, etcétera. Nos encontramos con este enojo por parte de la sociedad para con la política, porque la política no solo no ha sabido, ¿no?, responder a las demandas ni escuchar, sino que no ha querido, no ha tenido intención política de tratar de responder. Entonces, considero que el enojo es necesario para que nosotros, como actores políticos, nos veamos obligados a transformar esa sociedad, a traducirla en una política, ¿no? Y en una... Bueno, que obviamente se ejecute a través de la intervención estatal. Me parece que eso es fundamental. Agustina, ¿qué es el movimiento Evita? Bueno, si lo queremos conceptualizar un poco, podemos decir que el movimiento Evita
es un movimiento, una organización social, también política, que se traduce en estas tareas, en estos trabajos territoriales, como te dije recién, comedores, merenderos, sí. Postas, a través hemos sido también testigos del trabajo que vos haces, exacto. Bueno, y además de eso, también tiene un objetivo muy importante, que es tratar de empoderar a la sociedad, pero sobre todo a los sectores sociales que por ahí son más vulnerados, tratar de brindarles las herramientas para que estos también sean partícipes en la toma de decisiones, ¿no? Y tratar de conciliar y de poder articular con otros sectores sociales para lograr que entre todos y todas podamos alcanzar y lograr obtener y que se nos garanticen nuestros derechos. Exacto, que exista esa justicia social que está vulnerada, que no existe, y bueno, muy claro tu concepto. Le repito a la gente que nos está viendo, estamos en Factor Político con Agustina del Popolo del Frente de Todos, candidata a concejala en segundo término por la lista 502A. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de ser candidata ya era parte del equipo de la radio, ya había sido elegida justamente por ese trabajo social que venía haciendo. Fue parte del equipo de la radio antes de ser candidata. Ahora, si llegase a ser concejal, vamos a hablar de otra manera con Agustina. Esperemos que sí, ojalá podamos tener la satisfacción de tener a Agustina como concejal. Bueno, eso también es importante saber, ¿no? Que hipotéticamente podés llegar a algún espacio de poder. Y en ese caso, ¿cómo lo trabajarías mentalmente? ¿Cómo lo harías también en el territorio? Yo creo que es fundamental saber, digamos, cuál es mi objetivo, ¿no? Como dije recién, tratar de transformar la realidad, tratar de responder a las demandas que nos hace la sociedad rivadaviense, y me parece, digo que es muy importante en esto pensar que yo vengo de un movimiento social y yo no tengo que olvidarme el día que asuma, que es lo que, o sea, si obviamente si pasa, si se da, no tengo que olvidarme ese día a quien yo estoy representando, y eso me parece que es lo fundamental, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Digo, por ahí terminamos representando proyectos colectivos y en el momento de asumir de ahí en adelante terminamos presentándonos como un proyecto meramente individual. A mí me parece que es fundamental eso, saber que yo estoy detrás de todo un espacio, pero también yo abrazo a la colectividad, y me parece que yo vengo a ser una herramienta para poner en funcionamiento la democracia participativa, que implica que todos y todas, vecinos, vecinas, ¿sí? Digo, en uniones vecinales, en distintas organizaciones, puedan tener voz a través de mí. Eso me parece que es lo fundamental. Bueno, lo bueno que es escuchar a los jóvenes, ¿no? Porque le ponen ese reflejo que le hacía falta a la política, el de la cual usted ya está cansado. Porque muchas personas nos dicen, estamos cansados de los políticos o de la política. En realidad son aquellos actores los que hacen que sea cansadora la política, porque la política es muy linda si se lleva bien a cabo a través de esa gente que la hace, ¿no? Como en el caso que nos está contando Agustina, que serían no en visiones individuales, sino llevar a cabo un proyecto para el cual fue votada, ¿no? Que eso es lo importante. Bueno, Agustina, hay algo que sin duda te debemos preguntar y tiene que ver con cómo ves la gestión social de este gobierno de Ronco. Porque andás mucho, porque sabemos que andás mucho, que conoces mucho la problemática social del departamento. Bueno, digo, no solamente traer a colación que yo lo estoy observando, digamos, charlando con vecinos y vecinas por medio de la campaña, sino también, como te digo, justamente hemos estado haciendo este trabajo territorial durante tanto tiempo que conocemos que estas realidades no las traemos a colación por una cuestión de querer como, no sé, generar una especie de contraposición al gobierno municipal, sino porque es una realidad latente, una realidad que vivimos hace mucho tiempo en el departamento. Y, a ver, nos topamos con vecinos y vecinas que permanentemente están reclamando por ahí cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas. No nos vamos a ir tan lejos y vamos a hablar de las pequeñas cosas, como por ejemplo cloacas, asfalto, alumbrado, inseguridad. Hay un montón de cosas, inclusive hambre también, que nosotros hemos sido testigos de muchos lugares donde no llega nadie. Trabajo, otra de las cosas. Y
Y hay mucho prometer, y la gente ya está muy cansada de eso. Por eso recién cuando vos me preguntabas por ahí, la gente está enojada con la política, y sí, porque se prometen cosas que quedan ahí en una mera promesa y que no se traducen en hechos. Digo, no solamente pasa en los barrios populares, quiero que eso quede claro. También hemos hablado con comerciantes, hemos tenido un encuentro hace una semana, un poco más, con los comerciantes y con todos los involucrados que viven o que transitan en la zona de la calle Sarmiento. Sarmiento, exacto, sí, sí. Y ellos nos comentaban toda la problemática que hay, ¿no? Porque digo, no solamente esta decisión, ¿sí?, que se tomó de cambiar el sentido de la mano, de dejar una sola mano en la calle, no solamente se llevó a cabo de forma, digo, sin el consenso de los vecinos y vecinas, sino que también la justificación que se buscó para eso no tenía argumentos. Y eso los vecinos y las vecinas lo replicaron en un montón de espacios. Digo, no solamente con nosotros, sino también a través de las radios. Es una problemática sí. Es una problemática que tiene visibilidad. No estoy hablando por ahí desde el desconocimiento, sino de una problemática que se nos presentó, que los vecinos nos dijeron, o sea, independientemente del partido político, etcétera, nosotros tenemos que pensar en los vecinos y vecinas que venden o que venden su producto, que comercializan, ¿sí?, en esa calle, porque esos vecinos y vecinas se van a ver muy afectados por el simple hecho de que ellos consideran, y en base, digamos, a análisis que han hecho, que el consumo dentro de sus comercios va a disminuir un montón porque se van a ver perjudicados por el cambio de sentido de la calle. Entonces digo, me parece que las críticas no son aisladas y no tienen que ver con un barrio en particular o con una situación en específico, no, o sea, tiene que ver desde eso, desde cambiar el sentido de una calle que puede perjudicar a los comerciantes de la zona, como las problemáticas de los barrios populares, como las problemáticas de, por ejemplo, y esto me parece, digo, hay que traerlo a colación, la inseguridad, u otras cuestiones como por ejemplo la oferta educativa. Hay un montón de cosas que hay que trabajar. Exactamente. Tocaste un punto importantísimo, el cual hablamos justamente con los vecinos de calle Sarmiento, el cambio de circulación, el cambio de sentido, perjudica tanto que incluso deja gente sin trabajo. Sí. Y también a la gente que trabaja, que es la que va y viene de campamentos, de cualquier zona de aquel sector hacia el centro de Rivadavia, le va a cambiar la vida. Y de hecho hay un ejemplo como es de calle La Madrid, que tenemos la estadística de que cerraron 50 negocios aproximadamente, o sea que no es algo que se esté hablando en forma libre y tan livianamente, sino que es algo real. No, y aparte hubo todo, a ver, digo, este hecho no es un hecho aislado, sino que fue una cuestión que, como te digo, trascendió. Los vecinos y vecinas buscaron acompañamiento legal, trataron de intervenir y de buscar una respuesta por parte del municipio. El municipio no respondió, pidieron audiencias, no se la dieron. Entonces digo... Estuvimos en esa audiencia que de hecho no nos dejaron entrar a nosotros también. Te consulto algo que tiene que ver con una opinión que vos podés tener, ¿no? ¿La inseguridad es sinónimo de pobreza? Sí, yo creo que sí. De falta de oportunidades. ¿Y eso cómo se puede, desde tu punto de vista, cómo se puede atenuar o por lo menos con el tiempo ir reduciendo o hacer una reducción de este tipo de flagelo que es la inseguridad, ¿no? Bueno, digo, más allá de que sea una problemática de pobreza, de sinónimo de necesidades, de carencia y de que hay que brindarles las oportunidades a todos y a todas, también hay una cuestión que me parece importante, que es que por ahí el municipio trata de despojarse de la responsabilidad, diciendo que son cuestiones que atañen por ahí al gobierno provincial. Y no me parece que sea la excusa, ¿sí?, para no querer resolver la problemática. Digo, tenemos un cuerpo de preventores que no está siendo eficaz y no está funcionando quizás como corresponde, quizás por los salarios, también porque el presupuesto se destina a vehículos y a comunicación
y quizás no se está destinando a lo correcto que serían las herramientas necesarias, las capacitaciones. Exacto, sí, y todo para poder brindarles a ellos las herramientas, como te digo, fundamentales para que ellos puedan actuar. Y digo, justamente como ellos son preventores, lo que tienen que hacer es prevenir. Obviamente que no pueden ir más allá de eso, pero esto también estaría bueno que digamos, que se tradujera en no solamente transitar las calles, que por ahí son las 3 cuadras del centro que conocemos, la San Isidro, La Valle y Wenceslao Núñez, sino que puedan estar permanentemente en contacto con los barrios, ¿sí? Tratando de generar eso. A mí me parece que eso es fundamental, y por otro lado también entender que tenemos un montón de cámaras de monitoreo que podrán decir que es verdad, hay cámaras, pero el tema es que no funcionan. Y tampoco llega uno a tiempo, justo al momento del delito, digamos, cuando uno está viéndolo. Si no hay gente que vea esos monitores de las cámaras, que también es una falencia que tenemos en Rivadavia. Bueno, seguimos entrevistando a Agustina del Popolo, que va en segundo término en la lista 502A, Frente de Todos. Justamente una referente social, la conocemos por eso, y también es parte del staff de la radio, por eso la conocemos aún más. Agustina, respecto de, recién hablábamos de la inseguridad, de la pobreza, hay muchos planes y muchos programas de capacitación a nivel nacional que en Rivadavia no se conocen. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, como lo discutíamos, me parece fundamental que fomentemos el empleo joven. Yo creo que es importantísimo, pero me parece que justamente es como digo, es por falta de herramientas. Falta de herramientas y, como vos decís, de también poder aplicar estos programas y estos planes que hay a nivel nacional, que bueno, en el municipio nos están bajando. Yo creo que la problemática del empleo joven, digo, no es algo, y lo traigo a colación como un problema particular, porque no es menor el dato de que 1,3 millones de jóvenes durante... digamos, este problema ya se venía presentando durante el gobierno de Macri, y bueno, se agudizó con la caída de la economía a nivel mundial durante la pandemia. 1,3 millones de jóvenes perdieron su trabajo, y esto se generó a costa de que muchos jóvenes, en su mayoría digo son jóvenes, los que trabajan en situaciones de informalidad. Digo, el 30% de personas que trabajan en situación de informalidad son adultas, el resto, más del 60%. Sí, por supuesto. Más del 60% obviamente son jóvenes. Esto, sumado a que el mercado por ahí te exige te exige ciertas cosas que no tienen nada que ver justamente con lo que la oferta académica te brinda, ¿sí? Imposibilitan mucho el acceso al trabajo. Sumado a esto, tenemos otra problemática más, que es muy difícil acceder a la educación, ¿sí? No es fácil. Y además, otra problemática que me parece importante dentro de este tema es que durante la pandemia mucha gente tuvo que salir a reinventarse, y sobre todo los jóvenes y las jóvenes. Frente a esto, surgieron un montón de emprendimientos. Esos emprendimientos no pudieron sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que sucedió no es que no se sostuvieron en el tiempo por una cuestión de que nosotros romanticemos el emprendimiento y que no sirva, no. Sino que no le es funcional al sistema. Sí, tal cual. No es funcional porque no puede competir con los productos del mercado, porque no es seguro y no es estable. Entonces no se pudo sostener. No es que como jóvenes exijamos, no sé, cosas que son inalcanzables. No, o sea, queremos tener una calidad de vida estable, buena, y eso se traduce en un salario digno, ¿sí? En oportunidades, en posibilidades de crecer, de competitividad. Entonces me parece que frente a esto lo que tiene que hacer el Estado es obviamente tener un rol bastante interventor en la medida que se pueda, y tratar de brindarnos las herramientas y también de generar contención, porque bueno, muchas veces pasa que por ahí me he topado con muchas personas, sobre todo mujeres, que quieren salir a trabajar y no encuentran trabajo porque por ahí se encuentran realizando las tareas de cuidado del hogar, de la niñez, etcétera, y bueno, no pueden acudir, no pueden acceder al trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente al mercado no le interesa, porque no es rentable. Entonces digo, generar esas oportunidades, generar espacios también de contención, me parece que es fundamental, y es importantísimo que los jóvenes y las jóvenes tengamos oportunidades.
Recién también cuando hablábamos de las problemáticas frente a las cuales el gobierno municipal había estado ausente y no había dado respuestas, me parece importante destacar una cuestión que es la falta de aplicación de políticas de integración urbana en los barrios populares, que sin ir más lejos se traducen en las cloacas, el alumbrado, las cunetas, y también en cuanto a cuestiones de vivienda, digo, que las personas puedan acceder a créditos para mejorar las viviendas, también para poder tener el acceso a su propia vivienda, ¿sí? A su propio terreno. Entonces, eso es importante destacarlo porque el año pasado se trató una ley a nivel nacional, que es la ley de las 3T, que es el tierra, trabajo y techo, y esta política no está siendo aplicada dentro del departamento. Y agreguémosle la conectividad. Y la conectividad, que es un tema que nosotros también desde la lista lo queremos tratar. Hoy es un servicio importante y básico, la conectividad. Recordemos que en la pandemia, incluso que no ha terminado la pandemia, recordemos que la conectividad es uno de los servicios importantes para la educación y para distintos tipos de comunicación. Sí, eso es fundamental y es como una de las problemáticas más, como bueno, recién decíamos. Exactamente. Bueno, con respecto al peronismo, al viejo peronismo, no te voy a consultar porque por tu edad, ¿no? Justamente 22 años tiene Agustín y todas las ganas de trabajar, así que usted en estas elecciones que vienen tiene que hacer una lectura más reflexiva cuando vaya a hacer el voto, no votar la lista sábana, no los fanatismos y lo ya... Más vale votar malo por conocido que bueno por conocer. Algunos dicen así, van y votan mal y después se tienen que quejar, ¿no? Pero es importante saber, ¿no?, que el peronismo tiene que sin dudas tener una renovación, porque por algo también lleva tiempo sin tener éxitos en Rivadavia, digo electorales, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu opinión respecto de esto? Obviamente que es una pregunta que te puede poner en compromiso con los dinosaurios del peronismo, como le digo yo, pero ellos saben que lo decimos en forma muy respetuosa, que hay gente que tiene que dar un paso al costado, porque si hay resultados que no han dado, o por lo menos procesos que no han dado resultados, y habría que apostar a otra cosa, y en este caso son los jóvenes. Bueno, hay dos cosas importantes, dos conceptos importantes. Yo creo que una cuestión que hay que traer a colación y una consideración personal es que el peronismo es un espacio abierto. Yo no considero que haya que correr a nadie o que podamos sectorizar entre sí y no. Me parece que aquellas personas que han militado, ¿sí?, o que han hecho campaña tienen la experiencia y el conocimiento como para poder participar de la política. Sí me parece que hoy los lugares que quizás deban ocupar, o a lo mejor no para no tratar de generar cierto conflicto, pero digo, quizás los lugares que hoy nosotros debemos ocupar... El peronismo es un partido que se vuelve conflictivo por el mismo mero hecho de ser un partido de poder. Yo creo que lo importante o la consideración que yo tengo sobre esto es, ¿tienen que formar parte? Sí. ¿Tienen que participar de la política? Sí, porque no vamos a negarle, como te digo, la militancia ni la participación política a nadie. Sí me parece que tiene que ser desde otro lugar, pero porque me parece que es el momento de hablar de una renovación, del surgimiento de nuevos valores. Yo no coincido con eso de volver a los valores anteriores, no, me parece justamente que hay que transformar la sociedad, y transformar la sociedad significa hacer una lectura nueva, con valores nuevos. Y entonces me parece que hoy los protagonistas somos los jóvenes. No existe esto de los jóvenes somos el futuro, no, somos el presente, somos el ahora, y el ahora exige transformar las cosas y pensar en nuevos valores. Y frente a esto, yo creo que además de la edad, también está bueno por ahí que le demos el lugar a personas que no han tenido cargos, porque por ahí la persona que ha tenido cargos generalmente está contaminada por ciertas cuestiones políticas, sí, que no le permiten ver la realidad tal cual es, sino que están como un poco despojadas, un poco ajenas a la realidad. Entonces me parece que por ahí tiene que haber eso, un proceso en el cual quienes participen y que quieran acceder a un cargo sean aquellos que todavía no han tenido la oportunidad, para poder justamente generar un espacio totalmente nuevo y
reconstruido, deconstruido. Exactamente. Y esto lo pregunto, ¿sabes por qué, Agustina? Porque la gente es la que se pregunta constantemente cuando hacemos alguna nota respecto del peronismo, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre los mismos? Y que lo que conocemos y no va a cambiar nunca esto así, va a dar los mismos resultados. Y hay un axioma muy conocido que si uno hace siempre lo mismo y el resultado va a ser el mismo. Y qué mejor momento este que estamos viviendo en el mundo, ¿no? De pandemia, de volver a una normalidad que no va a ser la misma que antes, que seguramente vamos a tener que convivir mucho tiempo con esta nueva normalidad, una nueva ola o una nueva actividad política con los jóvenes, ¿no? Eso sería importantísimo. Bueno, yo creo que en base a esto, en cuanto, digamos, a la cuestión de la participación y esto de involucrar a los jóvenes, yo creo que es fundamental. O sea, si hablamos de una democracia viva, tenemos que involucrarnos. Si queremos transformar la realidad, me parece que es importantísimo que lo hagamos desde una participación activa en la política. Y la participación activa se da, digamos, la participación a nivel general se da a través del voto, pero también involucrándose en la militancia, y no solamente en la militancia dentro del partido, sino también en los distintos espacios comunitarios que los que nosotros transitamos diariamente, cotidianamente, que son los barrios, los clubes deportivos, las universidades, los centros de estudiantes. Digo, todas esas son formas de hacer política y son formas diferentes de transformar la realidad. La realidad del colegio, la realidad del barrio, la realidad del club, la realidad del departamento. Me parece que los jóvenes ahora, como te dije recién, y las jóvenes, tenemos un rol fundamental que es empezar a involucrarnos si queremos que la realidad se transforme, y si queremos tener oportunidades y si queremos crecer y poder vivir y desenvolver nuestra vida en el departamento. Exacto, y lo que vos decís, justamente ser protagonista activo es tomar decisiones. Ya de una vez por todas hay que dejar a los jóvenes que, como dijo Agustina, no son el futuro solamente, porque el futuro es una incertidumbre. El presente es algo que se puede ver hoy, vivir, y estamos de hecho cada minuto viviendo el presente. Cada minuto que pasó es inmediato, entonces por eso creo que es una alternativa viable para que usted reflexione este tipo de candidatos que le ponen esa nueva impronta. De hecho, con el movimiento Evita hemos visto cómo te respeta la gente en los merenderos, y de la mejor manera, quiero decir, ¿no? Te pregunta, tenés que tomar decisiones, ya venís tomando decisiones de hace bastante tiempo. Entonces, como concejal, supongo que no te va a pesar el tomar una decisión. No, siempre que yo lo haga representando los intereses de todos y todas los que están y las que están detrás mío, yo obviamente que voy a tratar de tomar las decisiones correctas y esto siempre en pos del bienestar de todos y todas. Eso. Exacto, algo que no entienden los concejales actualmente, porque es votar siempre en contra de lo que dice el opositor. Y yo creo que vos no sos de ese pensamiento, siempre votando en favor del pueblo, en pos del pueblo. Sí, a mí me parece que por ahí hay gente que se olvida y que, como te dije recién, llega al consejo, llega a ocupar espacios de poder y se olvida que tras de ellos había toda una colectividad, un grupo, un espacio al que él representaba, y bueno, y los intereses del pueblo, y va en busca de un proyecto personal, de tratar de permanecer en el poder, de esta ambición que se genera, y se olvida de la gente que lo votó, de la gente que está detrás de esa cara, que es justamente un proyecto, que tiene un objetivo y que te votó justamente con la finalidad de que vos hagas ese objetivo, esa necesidad, ese proyecto. Te dio un voto de confianza, digamos, ¿no? Ese voto de confianza tan necesario que a veces tiene que ser devuelto, ¿no? a la persona o a la gente o a esa colectiva que te votó, ¿no? Porque no hay algo más decepcionante de que justamente el político te dé vuelta la cara. Es que sí, por eso te digo, o sea, uno va y vota a alguien y con qué convicción lo vota, con que las necesidades que tiene, los proyectos que tiene, los intereses que tiene, se van a ver representados y quizás en algún momento se van a traducir en este caso en una ordenanza y en una política, pero no termina sucediendo, digo, como bien te comentaba recién, el tema de la problemática de la calle Sarmiento.
bueno, hay un montón de, o sea, todos esos vecinos fueron a votar, eligieron a sus representantes y esos representantes se olvidaron de las necesidades que tenía el vecino o la vecina de la calle Sarmiento. Entonces, yo creo que es momento de que nosotros y nosotras podamos hacer una revisión y digamos, bueno, o sea, a estas personas que tienen proyectos personales no las podemos volver a elegir, porque sabemos que nuestros intereses no se van a ver satisfechos, ni siquiera van a velar por ellos en este ámbito, porque justamente responden a los intereses de un municipio, los intereses de del gobierno de turno. Exactamente. Bueno, eso es lo que pasa en el Consejo hoy, lamentablemente. Como siempre decimos, hemos tenido polémicas, hemos sido censurados por el Consejo Deliberante por algún dicho y hemos sido... Con eso, ¿qué quiero decir? Al ser censurados en un honorable Consejo Deliberante, y bueno, para uno por ahí es una tragedia, pero la verdad que para mí no, me honra que gente que no es honorable me censure, pero también tendrían que elaborar bien, no como los gatitos chinos, como digo siempre, levantar la manito porque viene la orden de arriba. Y creo que con Agustina tenemos una alternativa nueva. Me convenciste, Agustina. Me convenciste porque lo bueno... ¿Acompañas a la 502A? Sí, me convenciste porque digo, a ver, ¿qué estamos buscando? ¿Detrás de qué vamos los argentinos, no? Detrás de gente transparente, detrás de gente que no busca enriquecerse con la política justamente. Vos vas a tener tu profesión, no pretendés vivir de la política de por vida, pero sí es una pasión que tenés, porque lo vemos que desde el movimiento Evita, que todo lo que tenga que ver con hacer el bien o con mover cuestiones para hacer el bien es político, y siempre que vaya en función de la sociedad es bueno eso. Y a mí realmente creo que me gusta la gente que va de frente, y como te conocemos también, que sos bastante picante, podemos decir, ¿no? Para poner el concepto un poquito más acertado. Creo que serías una muy buena concejal para Rivadavia. Ay, gracias. Sí, yo creo que independientemente del lugar que me toque, yo voy a seguir haciendo militancia, voy a seguir tratando de acompañar a la gente, a los vecinos, a las vecinas, porque sin nada más que agregar, yo creo que ya estamos hartos, y lo digo también por mí, hartas, de que a los ciudadanos y a las ciudadanas nos tomen por tontos y tontas. Yo creo que es el momento de empezar a transformar las cosas, de que se nos escuche, de que nuestras demandas tengan una respuesta, y de que esas instancias, me parece que, bueno, obviamente si tengo la posibilidad, se generen dentro del Consejo, y que terminemos con esa escribanía que hay dentro del Consejo, que lo único que hace es firmar y aprobar proyectos para... Se enojan los escribanos cuando decimos eso, pero es una realidad. Bueno, muchas gracias, Agustina. A vos. Para cerrar, lo que dijo Agustina, y yo le voy a agregar la frutilla del postre, ¿no? Todas esas realidades, como por ejemplo el barrio Otamendi 2, que hace 26 años que no tiene asfalto, que no tiene luz, olvidado, no muy lejos del centro de Rivadavia, en muchos lugares. Hemos ido a muchos lugares donde la gente no tiene ni techo siquiera, señores, y esto es una realidad. ¿Y por qué digo me convenció? Porque no desde lo político, porque ni siquiera voy a ver el partido, sino ella también tiene esa transparencia, esa frescura de la persona joven que está proponiendo, no desde el idealismo, sino desde una realidad. Y una realidad que se está viviendo en Rivadavia, y que muchos la hacen como la basurita, la ponen debajo de la alfombra y con la alfombra tapan esa realidad. No, usted tiene la posibilidad de cambiar. Este 12 de septiembre tiene la posibilidad de votar distinto, de cambiar la historia. ¿Por qué siempre me refiero a eso? Si no es Agustina, si no es el radicalismo, es el Partido Demócrata. Hay muchas opciones buenas, pero en este caso hoy escuchamos a Agustina hablar desde el corazón y hablar transparentemente algo que es real, algo que está sucediendo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque la hemos visto caminar por muchos lugares donde ninguno se atrevería a entrar. Le puedo asegurar que ningún político hoy entra a esos lugares, y ella es muy respetada ahí. Son lugares que le llaman zonas vulnerables, son lugares donde les dicen peyorativamente están los planeros. Esa peyorativa forma de decir cosas, como hablar del populismo cuando no se sabe de qué se trata realmente
esa palabra. Las mal maravillas. Sí, totalmente. Podemos explicarlo eso, pero largo y extendido, ¿no? Pero, a ver, dejemos de ser peyorativos, dejemos de tener esos prejuicios de lo que hicieron los de antes, lo tienen que pagar los de ahora. No, hay una renovación. Y esa renovación en el Consejo, por ejemplo, hoy se llama Agustina del Popolo. Lista 502A, recuerde, Frente de Todos. Lista 502A, Agustina del Popolo. Staff de la Radio Ciudad, sí, también. Y eso implica mucho, porque es compromiso con el pueblo, compromiso con la ciudadanía y compromiso con usted que nos sigue y sabe que estamos comprometidos.